Estábamos hablando en la clase pasada sobre pronósticos, entonces vamos a continuar trabajando sobre la parte de pronósticos. Vamos a recordar un poquitico lo que habíamos hablado, mencionado la semana pasada. Entonces, estábamos hablando de estamos viendo, trabajando sobre los diferentes modelos que tenemos para realizar pronósticos. Entonces decíamos que teníamos dos tipos, los cualitativos y los cuantitativos. Mencionamos los cualitativos, entonces decíamos que aparecía el método gráfico dentro de ellos y los modelos o métodos subjetivos. Entonces, cuando hablamos del modelo subjetivo, hacemos referencia pues a la opinión particular o personal normalmente pues de personas expertas en el tema, que nos dan pues como su percepción acerca de. Entonces, pues estos, como su nombre lo indica, dependen de o son sujetos de. Entonces, pues ahí no hay matemáticas por aplicar. El método gráfico, pues simplemente es la representación gráfica de los datos pasados que se tienen o de la información pasada que se tiene, es la construcción de la gráfica y a partir de la gráfica empezar a mirar o a sacar conclusiones o analizar a ver qué podría pasar. También es muy subjetivo, pues es muy, no se utiliza ninguna herramienta matemática pues como tal. Simplemente se lleva a un plano cartesiano y se grafican los valores pasados o los datos antiguos y listo, a partir de ellos se sacan entonces conclusiones de lo que podría pasar a futuro. Luego tenemos los modelos cuantitativos, aquí ya sí nos metemos en la parte matemática, y dentro de ellos tenemos dos grupos, los de series de tiempo y los causales. Habíamos alcanzado a ver o estábamos trabajando sobre las series de tiempo en la sesión anterior, hasta aquí llegamos. Hablábamos de tres tipos de modelos de serie de tiempo, los que son constantes, los que son estacionales y los de tendencia. Entonces vamos a retomar desde ahí, que fue donde quedamos en la clase anterior. Decíamos que entonces el método gráfico, por ejemplo, me permitía llevar a un espacio de dos dimensiones, a un plano cartesiano, los valores pasados, que este era como el primer paso para todos los cuantitativos, para poder determinar qué tipo de comportamiento tenía y poder llegar aquí a este de serie de tiempo, donde hablamos de constantes, de tendencia y estacionales. Entonces decíamos que los de comportamiento constante, pues más o menos seguían una línea horizontal paralela al eje X del plano cartesiano. Quiere decir que su valor más o menos es constante en el tiempo. Hablábamos de los de tendencia, que podían ser ascendentes o crecientes o descendentes o decrecientes, que tenían un comportamiento lineal. Entonces decíamos que si la recta iba para arriba, entonces tenía un comportamiento creciente. Si la recta venía hacia abajo, venía cayendo, entonces tenía un comportamiento decreciente. El comportamiento es lineal, por lo tanto es constante, entonces podríamos, pues, proporcionalmente constante, entonces podríamos intuir o calcular por medio de procedimientos matemáticos cuáles son los valores futuros. Y el otro era el estacional, que tenía un comportamiento cíclico, que este se daba normalmente pues por temporadas o por etapas. Entonces, no sé, por decir algo, temporada escolar, entonces las ventas en papelerías o en librerías tendrán un pico, sobre todo en los meses de enero, febrero, y luego en los siguientes meses empezarán a caer y por allá la segunda temporada escolar para los de calendario B que empiezan en agosto, entonces por allá julio y en agosto otra vez, o septiembre, en agosto, septiembre, perdón, no en julio están en vacaciones. En agosto y septiembre vuelve y sube y ya por allá por los meses de octubre, noviembre vuelve y cae y ya pues vuelve otra vez y se reactiva nuevamente en enero o finales de diciembre, principios de enero y febrero. Entonces tienen un comportamiento cíclico, entonces van a tener unos altibajos pero que son constantes, que son periodos constantes. Por ejemplo, no sé, las empresas dedicadas al turismo, por poner otro ejemplo. Entonces, pues durante el año pues hay ciertos periodos de tiempo donde se dispara. Entonces, no sé, digamos que fin de año, entonces diciembre y principios de enero estamos en un tope. Luego viene finales de enero y principios y febrero y marzo, eso cae. Pero luego viene Semana Santa, entonces vuelve y sube y vuelve y toma un pico. Y después de Semana Santa nuevamente vuelve y cae. Pero por a mitad de año que los muchachos salen a vacaciones y algunos también tienen periodo de vacaciones del trabajo a mitad de año, entonces vuelve y sube y nuevamente vuelve y cae y va teniendo ese comportamiento. Por ahí sobre octubre, sobre esa semana de desarrollo para los colegios e instituciones educativas, entonces
nuevamente vuelve y crece, y luego en noviembre vuelve y cae, y vuelve y sube en diciembre. Entonces, por colocar algún ejemplo de estos estacionales, que tienen unos picos o unos comportamientos más o menos similares, cíclicos de actividad. Entonces, son estos tres de series de tiempo y estábamos trabajando sobre ellos. Ya habíamos dicho que sobre los modelos de nivel constante era los que estábamos trabajando, teníamos tres formas o cuatro métodos para poder calcular o hacer un pronóstico. Entonces, el primero era el más simple de todos, que era el último o el método del último valor, era simplemente tomar el valor del último periodo y proyectarlo para el siguiente. Entonces ahí no tenía que hacer ningún cálculo ni ninguna operación matemática, tomar el último valor y proyectarlo hacia el siguiente. El segundo método era el de los promedios, entonces era coger y promediar todos los valores pasados y pues sacarles el promedio, sumar los valores y dividirlos entre el número de valores que tenía. Simplemente sacar un promedio. Nos decía, que nos planteaba acá la guía que el problema es cuando tengo muchísimos valores, que el promedio se me vuelve muy largo, muy extenso. Y aparecía un tercer método que lo alcanzamos a mencionar la semana pasada, que era el de los promedios móviles. Entonces era tomar los últimos tres o los últimos cuatro, los últimos cinco valores y promediarlos, por eso se llama promedios móviles, para generar el próximo pronóstico. Y así irme moviendo, desplazando en bloques de A3. Algunos lo trabajan, en algunos libros aparecen cuatro o en cinco bloques de cinco. Acá en esta guía, por ejemplo, teníamos el ejercicio y lo modelaban con un bloque de cinco, los últimos cinco valores se promediaban. Este era, bueno, decía el ejercicio, el ejemplo que veíamos la clase pasada era de una bicicletería, creo que era, bicicletas rayos, sí. Entonces teníamos el acumulado de los últimos 12 meses en unidades vendidas por mes y me decía que utilizando esos tres, el valor, el último valor, el de promedios, el de promedios móviles, encontrará entonces el pronóstico de los siguientes o de los futuros meses. Entonces, pues el primer paso era construir la representación gráfica para mirar de qué tipo de línea o de curva seguía. Entonces, en esta podíamos decir que era más o menos constante. Tienen que ser en un ranguito o en un intervalo. Podríamos decir que consideramos esto como constante. Entonces, por eso le aplicamos los métodos de constante. El del último valor, pues simplemente era tomar el del mes último, que era 168, y los meses de diciembre. Ahí se le aplicaban, o del mes 12. Para el método de los promedios, pues era sumar todos los valores que tenía, los 12 valores, y dividirlos entre 12. Y para el de promedios móviles, en este ejemplo o en este ejercicio, tomaban los últimos 5. Entonces tomaban el del 12, el del 11, el del 10, el del 9, el del 8, el del 7. Se sumaban los 5 últimos valores y dividían entre 5. Sacaba un promedio móvil para eso. Y creo que habíamos terminado, medio alcanzamos a hablar del método de suavizamiento exponencial. Vamos a continuar con este de acá. Creo que este sí no medio se los mencioné. ¿Es? ¿Ya puse a grabar o no? No recuerdo, pero yo miro si está grabando. Entonces, continuamos con el método de suavizamiento exponencial. Este ya me presenta un nivel o un rango de error menor. Este juega con unas constantes o unos valores alfa, una constante de suavizamiento. Vamos a, como en los anteriores, a pronosticar entonces qué va a pasar en el siguiente periodo de tiempo con relación o teniendo como referencia pues los valores anteriores de. Entonces nos dicen que este método es un poco más sofisticado que los anteriores, pues obtiene un pronóstico mediante una ponderación del último valor conocido de la variable pronosticada y del pronóstico hecho para ese mismo periodo anterior. Esto indica pues la siguiente expresión matemática, simplemente el pronóstico para el periodo I más 1, o sea, uno más adelante, es igual a alfa, que es una letra griega, es una constante, la constante de suavizado, y que normalmente oscila su valor entre 0.1 y 0.3, multiplicado por el valor real del periodo, más 1 menos la constante de suavizado multiplicado por el pronóstico de ese periodo. Entonces aquí aparece pues la definición o la descripción de cada uno de esos elementos. Como les decía, la constante de suavizado tiene un valor que oscila, bueno, el valor de esa constante puede estar entre 0 y 1, pero sus valores típicos oscilan entre 0.1 y 0.3 para aplicar en los ejercicios. Entonces nos dice que para calcular, para utilizar la ecuación anterior por primera vez, para hacer el cálculo del primer pronóstico, se necesita el pronóstico del periodo anterior, pero por lo general no se tiene, no lo tenemos. Entonces nos recomiendan tomar para ese valor
el valor real de el periodo inmediatamente anterior, entonces sobre el cual estoy trabajando. Pues ya lo miramos ahí en el ejemplito para que miremos de qué se trata. Porque tendría que tomar el pronóstico del mes anterior y la primera vez no lo voy a tener cuando voy a empezar a hacer los cálculos. Entonces, trabajamos con el valor inmediatamente anterior, al periodo anterior, el valor real del periodo inmediatamente anterior. Entonces, miremoslo con el ejemplo. Entonces, siguen acá con el mismo ejercicio de bicicletas rayos, solo que aplicándole esta vez el de suavizamiento exponencial. ¿Listo? Entonces, acá me dicen que lo trabaje utilizando alfa igual a 0.1 en la primera situación y en la segunda situación alfa igual a 0.3. Entonces, vamos a tomar los dos valores. Primero con 1, con 0.1 y luego con 0.3 como constante de suavizado. Y nos dice que comparemos los resultados a ver qué pasa, a ver qué tan reales o qué tan factibles pueden ser. Entonces, para el segundo periodo, pues no tengo los valores inmediatamente anteriores. Del primero solo tengo el valor real y nada más, no tengo pronóstico y no tengo nada. Entonces vamos a comenzar a hacer el pronóstico a partir del tercer periodo de tiempo, para el tercer mes. Entonces, la ecuación en este caso para ese tercer periodo, pues es igual a la constante de suavizamiento por o multiplicado por el valor real del periodo anterior, o sea, del segundo periodo de tiempo, más 1 menos la constante multiplicado por el segundo pronóstico, por el pronóstico anterior. Entonces, en este caso, pues no tenemos ese pronóstico del segundo periodo, en ese ejercicio no lo tenemos, por lo tanto, utilizamos el del valor real del periodo anterior a ese pronóstico, en este caso el X1. Los X son valores reales, esos sí los tenemos. En el primer ejercicio de pronóstico, en este caso es del P3, entonces me toca jugarla así. Pero a partir de los siguientes, para el P4 ya voy a tener el P3 porque lo acabamos de calcular acá arriba. Para el P5 ya voy a tener el P4 porque lo calculo aquí y así sucesivamente. Entonces ya no tendría que jugar con el X, sino con el P en la fórmula normal. Entonces, reemplazando, si vamos allá, ya sabemos que el alfa acá en el primer criterio es punto 1, 0,1. Entonces, tendría que ir a mirar el valor de ventas de bicicletas del segundo periodo, del X, que es el X2. Y de una vez voy a relacionar el volumen de ventas o el valor de ventas del tercer periodo, del primer periodo, perdón, que es X1. Entonces, si vamos a la tablita o al cuadrito de bicicletas rayos, yo voy a tener que el X2 vale 174 y el X1 vale 168. Estos son los dos valores que voy a traer por primera vez a la fórmula, porque acá vamos a comenzar el cálculo y los vamos a reemplazar. Entonces, por eso aquí tenemos 0.1 multiplicado por el X2, que vale 174, más 1 menos la constante, multiplicado por X1, que era 168. Al resolver la operación matemática, entonces me da un pronóstico para el tercer periodo de tiempo, o sea, para el tercer mes, de 168.6 unidades vendidas. Simplemente es eso. Con este P3 ya puedo calcular P4, entonces porque ya lo tengo y va involucrado en la fórmula. Y tengo X3, que sería el valor de ventas reales del tercer periodo. Entonces simplemente tendría que venir a la tabla y mirar cuánto vale X3. En este caso X3 vale 171 y ya lo otro es el valor de la constante y el del pronóstico anterior. Entonces simplemente acá para el P4, punto 1 multiplicado por X3 que es 171 más 1 menos la constante multiplicado por el pronóstico anterior que fue P3, que es este valor que ya tengo acá. Y con eso calculamos P4 y así sucesivamente para los demás periodos de tiempo. Entonces, para P5, P6 y todo se hace exactamente lo mismo, la fórmula es exactamente igual, lo único que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los elementos que vamos a trabajar. Entonces, miren que voy a calcular o voy a proyectar el periodo 5, entonces utilizo el valor real de ventas del periodo anterior, que es 4, y la proyección o el pronóstico que tenía para el periodo anterior, que era P4. Entonces, ya ahí seguimos trabajando con los anteriores para el próximo. Este es el pronóstico para el siguiente mes. Entonces, trabajo con los de este mes, que son X4 y P4. Y alfa es simplemente la constante. Entonces, en la primera situación se tomó como punto 1. Acá hay un cuadro resumen. Ahí lo vamos a construir para una herramienta con Excel, donde me compara ambos. Entonces, aquí quedaron todos los valores con alfa igual a punto 1, entonces el 168.6 que hemos tomado ahorita. Recuerden que tomamos como
valor promedio o pronóstico, perdón, anterior, el primero acá, la primera vez, y a partir del cuarto, pues ya tengo acá un pronóstico, entonces trabajo con este de acá. Este es con alfa igual a 0.1 y este es con alfa igual a 0.3. Entonces, aplicándolo en esas fórmulas, dan estos resultados que tenemos aquí. Y para poder compararlo, pues entonces tenemos que medir el porcentaje de error que me imparte o que me incluye cada uno de esos pronósticos. Recordemos por allá de la física básica que para calcular el error aquí nos lo plantean en porcentaje, entonces esto significa el 1,4%. Para calcular el error en el porcentaje de error, perdón, en un pronóstico de este tipo, entonces vamos a coger el valor real y le vamos a restar el valor pronosticado. Y al resultado de esa resta lo vamos a dividir entre el valor real. Eso me genera el porcentaje de error. Entonces, ese valorcito va a quedar representado, va a quedar expresado en porcentaje. Entonces, si yo, por ejemplo, para el tercer pronóstico, que fue el que calculé, los anteriores no los calculé, entonces ahí no hay error, pues ahí no tengo cómo calcular. Pero en este caso que empezamos a calcular P3, entonces cojo el valor real que es 171, le resto el valor pronosticado que es 168.6, a ese resultado lo dimos en 371 y nos da como resultado 1,40 o 1,4% de error, trabajando con alfa igual a 0.1. Si lo hago con Profe, alfa igual a... Dígame, Hernán. profe, qué pena. Para Dígame. calcular el P3, usted tomó el valor real de P2, El valor real de el valor X2, de X2 y el valor real de X1. sí, le puse como P2 el valor real de X1. Exacto. Este que es X1 lo heredo acá como pronóstico 2 porque no lo podemos calcular. Porque no tenemos, Ah, listo, antes del profe. 1 no tenemos cómo. Entonces, solamente en ese caso, cuando vamos a hacer el primer cálculo. Entonces, el pronóstico 2 no lo puedo calcular porque no tengo valores antes del 1. Entonces, asumimos como pronóstico 2 el valor real de del primer periodo de tiempo. Entonces, bajamos el 168 aquí tal cual. ¿Listo? Y entonces empezamos a calcular a partir de P3 con el valor real de las ventas del segundo periodo, en este caso, X2, y con P2 heredado de X1. Pero a partir ya del P4 ya tengo un P3, entonces ya trabajo con este valor, ya no trabajo con ese A arriba. ¿Listo? Bueno, entonces les decía, para calcular el porcentaje de error, pues simplemente entonces hago la diferencia entre estos dos y el resultado lo divido entre el valor real. Y eso me queda expresado en porcentaje. Entonces, si comparamos, porque la segunda partecita me decía, compare los dos con las dos constantes a ver qué pasa. Entonces, para el tercer periodo, pues el porcentaje de error en el tercer periodo con alfa igual a 0.1 es del 1,4 y con alfa igual a 0.3 es del 0,7, o sea que es menor. En este caso, para el tercer periodo, el alfa igual a 0,3 inculca menor error o incluye pues menor error. Pero a partir del cuarto periodo de ahí para abajo, los porcentajes de error de alfa igual a 0.1 van a ser menores siempre que el de alfa igual a 0.3. Entonces, para el cuarto periodo, el porcentaje de error con alfa igual a 0.1 es de 1,1% y con alfa igual a 0.3 da de 1,89%. Y así para cada uno de los siguientes periodos, siempre el alfa igual a 0.1 va a ser menor en error que el alfa igual a 0.3. Bueno, toda esta vaina, o como pues realmente eso lo vamos a hacer de forma automatizada, entonces seguimos trabajando con Excel para no complicarnos la vida. Entonces, acá como conclusión nos dicen de la comparación de esos pronósticos calculados y del cálculo de los porcentajes de error, pues podemos decir que el mejor comportamiento o el menor error lo incluye dentro de los pronósticos alfa igual a 0.1. Entonces, aquí en este ejercicio, por ejemplo, podríamos decir que podemos seguir pronosticando utilizando alfa igual a 0.1 para los siguientes periodos de tiempo que se nos vienen de ahí para abajo. Bueno, entonces les decía, vamos a complicar ahí, vamos a trabajarlo con Excel. Entonces ya me adelanté un poquitico y ya hice el cuadrito, pero todavía no he hecho ningún cálculo. Entonces ya coloqué los mismos valores acá, los 12 meses, las ventas en unidades pues reales. Por acá está la formulita. Ahora les subo este archivito a la plataforma también para que lo bajen y lo tengan ahí listo. Acá están las dos constantes. Bueno, aquí coloqué ampersand simulando
el alfa, listo, para que no me van a Profe, perder acá. Dígame, Hernán. es que no nos está compartiendo la pantalla de Excel, Ah, profe. perdón. Gracias, hombre. Estoy mirando Mostrando estoy la mirando tabla la de del PDF, ya. Ahora sí. Ahora sí está viendo Excel, ¿o no? Sí, ya, Listo, profe. bueno. Entonces les decía, por acá tengo la tablita inicial, la que les estaba mostrando y la que vimos la semana pasada. Entonces, los 12 meses y las ventas reales de esos 12 meses. Listo. Y por acá tengo ampersand en vez de alfa, pues, para colocar los valores punto 1 y punto 3, que son con los que nos piden calcular allá. Y acá le hacía la claridad de cómo calcular el porcentaje de error. Entonces, la fórmula, el valor real menos el pronóstico sobre el valor real. Y eso me queda dado pues un porcentaje. Y por aquí, cómo calcular el pronóstico, entonces la formulita, para no tener que estar pasando pues por allá. Entonces vamos a hacerlo aquí con Excel y pues se darán cuenta que es bastante sencillo. Entonces el pronóstico 2, les decía, heredamos la venta real de X1. Entonces aquí simplemente es heredarlo. 168 que fueron bueno, entonces trabajémoslo no así, sino así, con valores de celda. Acá que si modifico estos valores, automáticamente se me actualice aquí. Listo. En el caso de alfa 1 y en el caso de alfa, alfa igual a punto 1 y en el caso de alfa igual a punto 03, la misma cosa. Heredamos el mismo valor. ¿Listo? Entonces el 168 que fueron las ventas reales del primer periodo. Vamos a calcular el P3. Entonces acá está la formulita. Entonces, ¿cómo es el ejercicio? Entonces simplemente me dicen el coeficiente de suavizamiento. En este caso, para esta columna lo voy a hacer con punto 1 multiplicado por el XI, es el anterior, 174 fueron las ventas X2, más, abro paréntesis, 1 menos el coeficiente, en este caso estoy trabajando con punto 1, cierro el paréntesis, multiplicado por el pronóstico anterior, entonces por el P2, que es este de acá, dijimos que íbamos a heredarlo del X1. Y de ahí para abajo tengo que hacer exactamente lo mismo, porque ya el pronóstico va a quedar en la siguiente celda. Entonces voy a inmovilizar un valor acá. ¿Cuál es el valor que tengo que inmovilizar? El de la constante. Los otros no los voy a inmovilizar para que cuando yo copie la fórmula de ahí para abajo, automáticamente me la actualice. Entonces ese valor de abajo es este C19. Simplemente nos paramos en ella y le damos F4 para que nos coloque los signos de peso. Lo escribimos manualmente para que me inmovilice esa celda. No me la vaya a actualizar ahora que copie la fórmula. Entonces aquí obtenemos 168,60, que si no estoy mal es el valor que teníamos allá. Ahorita lo comparamos. De ahí para abajo, pues tengo que hacer exactamente la misma operación. Entonces simplemente cojo desde la esquina inferior derecha y arrastro la fórmula. Entonces aquí vamos a tener el cálculo para cada uno de ellos. Si activo la fórmula me doy cuenta que este C19 no se me modificó. Recuerden que si no le pongo el simbolito ahí de pesos para inmovilizar, él me sigue bajando. Entonces me toca, en la segunda línea me coge C20, C21, C22, C23. Entonces de ahí para abajo me va a meter errores. Yo necesito que siempre me coja C19, que es donde está 0,1, el valor de la constante. Pero las otras sí tienen que ir cambiando, tanto el valor real como el del pronóstico. Entonces, esas sí van cambiando. Mire que aquí ya quedó C5 y D5. Y si cojo la siguiente, ya me queda C6 y D6. Pero C19 sigue estando inmóvil, que es la del valor de la constante. Entonces, así calculo rápidamente esos pronósticos en este caso. Y si lo voy a hacer con el coeficiente igual a 0,3, entonces lo mismo. Igual y aplico la fórmula. Entonces, la constante que es en este caso 0,3. Y de una vez la voy a movilizar, le uso F4. Multiplicada por XI, que es el X2. Entonces, las ventas reales del segundo periodo, que fueron 74. La fórmula dice más, es más, paréntesis, 1 menos la constante, 1 menos la constante en este caso 0,3, le uso F4 de una vez para inmovilizar, ya saben por qué, y esto lo vamos a multiplicar por el pronóstico anterior pues es este que heredé por allá del X1, y simplemente le doy enter. Acá obtenemos este resultado y simplemente vamos a pararnos en la esquina inferior derecha y vamos a arrastrar hasta la última para que me calcule automáticamente la siguiente, porque la fórmula no va a cambiar, la fórmula va a ser la misma. Lo único que va a variar acá van a ser los valores reales y el pronóstico. Entremos este para que me quede todo lo mismo y pongámosle en negrito también para que me quede igual. Listo. ¿Cómo calculo el error? Yo acá tengo la fórmula abajo.
El error, en este caso, para el punto 1 va a ser, abro un paréntesis porque tengo que hacer una resta y el resultado de la resta la tengo que dividir. Entonces, cojo el valor real menos el valor pronosticado, cierro el paréntesis, dividido el valor real. Y le doy Enter. En este caso, bueno, ya tenía aquí configuradas las casillitas como porcentaje. Si no me hubiera dado 0,014. En este caso yo ya le había puesto aquí configuración porcentaje. De ahí para abajo es lo mismo, entonces simplemente arrastro para que me copie la fórmula. ¿Qué pasa? ¿Por qué por acá me dio un porcentaje de error negativo? Porque en este caso el pronóstico fue superior a la venta real. Entonces al hacer la diferencia me da negativo. Pero tengan en cuenta que los errores siempre son valores absolutos. Entonces estos negativos no deberían o no son permitidos a la hora del error. Estamos hablando de un error absoluto, entonces simplemente la diferencia que hay entre el valor real y el valor pronosticado. Entonces debo de garantizar que esta información que está acá me quede sin signo, pues en valor absoluto. Entonces para eso pues simplemente voy a agregarle, voy a anexarle a esto una función que tiene Excel que se llama valor absoluto. Entonces voy a copiar la fórmula que ya la había escrito allá, la voy a copiar acá de la barra de fórmulas sin incluir el igual, voy a seleccionar el digo control C y simplemente voy a borrar esta que ya tenía, ya la copié. Me meto aquí, miren que estoy parado ahí en la casillita, me meto acá a las funciones y le voy a decir que me las muestre todas. Y la primera función en la lista de Excel se llama ABS, dice que devuelve el valor absoluto de un número. Entonces simplemente le digo aceptar. Y acá me dice, ¿cuál es el número? Simplemente lo vamos a copiar. Lo voy a pegar acá, ya lo había copiado, entonces le doy control V. Y le digo aceptar. Entonces aquí volvió y me quedó lo mismo, 1,40, pero esta vez, si miran acá, la barra de las fórmulas, o si yo les activo acá, miren que aparece la función valor absoluto. Esto para garantizarme que no me van a quedar negativos. Entonces de aquí para abajo lo voy a arrastrar y ustedes se darán cuenta que quedan los mismos valores, solo que se pierde el signo. Es lo único. Pero no pasa nada más. Ahí no hemos alterado el resultado ni la fórmula es la misma, solo que estoy garantizando que el porcentaje de error me quede positivo, pues me quede sin signo, mejor dicho, porque es un valor absoluto. Acá hago lo mismo, entonces vamos a escribir la fórmula primero, igual al valor real, me faltó paréntesis, primero paréntesis, el valor real menos el valor pronosticado, cierro el paréntesis, dividido el valor real. Y listo. Aquí me dio este valor, vamos a copiar nuevamente la fórmula, porque lo va a meter en valor absoluto. Entonces copiamos la fórmula, borramos esta, y simplemente le digo función, valor absoluto, aceptar, y aquí le pegamos la fórmula que acabamos de escribir allá, le digo aceptar, y ahí me queda lo mismo, solo que esta vez quedó con valor absoluto para que no me genere valores negativos. Y listo, aquí quedó el porcentaje o los promedios de error, los porcentajes de error, no promedios, sino porcentajes de error en cada una de las dos variables o con cada uno de los dos coeficientes que utilicé. Esto es lo mismo que están allá en ese cuadrito o en esa tabla. Entonces, vamos a mirar, bueno, miremos por ejemplo el último me decía que tenía un porcentaje de 0,36 de error para 0,1 para alfa igual a 0,1 y el otro 0,86. Miremos a ver si sí nos dio lo mismo o no nos dio lo mismo. Entonces voy a cambiar aquí de pantalla y acá me dice, vea, 0,36 y 0,86. Y como todo eso va arrastrado y copiado, entonces quiere decir que todos los otros también quedaron buenos. Eso desde el punto de vista suavizamiento exponencial. Entonces, hecho en Excel, pues es bastante sencillo, no tiene tanto dilema. Vamos a meternos en este cuentico del siguiente bloque. Ya vimos los constantes. Vamos a ver los modelos estacionales. Entonces, recuerden, los estacionales son los que varían en el tiempo de forma cíclica. Entonces, por periodos de tiempo tienen el mismo comportamiento. Entonces, por acá nos dicen que estos modelos muestran variaciones en la variable pronosticada respecto al tiempo de una manera cíclica. Es decir, con incrementos y decrementos determinados en lapsos de tiempo, que por lo regular siempre son los mismos, ¿sabes? Que tienen como la misma frecuencia, por decirlo así. Razón por la Profe, cual, dígame, Hernán. o sea que los métodos que vimos anteriormente son para los que son Sí, constantes y solo para los que son constantes. lineales. Exacto. No, solo para los constantes, ni siquiera para los lineales. Vamos a subir acá otra vez al dibujo. Solo para los constantes. Esos 4 métodos son para estos, los que tienen la línea constante. Entonces, el del último valor, el del promedio móvil y el del suavizamiento exponencial, solo aplican para estos de nivel constante, no más.
Estos que vamos a ver son para los estacionales, los que tienen esta fluctuación. ¿Listos? Entonces, continúo. Entonces, buena pregunta, Hernán, para que no van a perder. Los 4 métodos que acabo de recordar, de mencionarles, solo aplican para las series de tiempo de nivel constante. Entonces, el método del valor, del último valor, el método de los promedios, el método de los promedios móviles, es el tercero, y este del suavizamiento exponencial que les acabo de mostrar, solo funcionan para esos de nivel constante. ¿Listo? Entonces, vamos con los estacionales. Entonces, miremos a ver cómo se trabajan los estacionales. Entonces, el caso típico que ilustra este tipo de modelos son, por ejemplo, las bebidas gaseosas o las bebidas refrescantes. En espacios geográficos donde en época de verano pues se aumentan las ventas y en época de invierno se disminuye, o como los ejemplos que les ponía ahora, en la parte turística, por ejemplo. Entonces, en ciertas temporadas se dispara y en otras baja, o en temporada escolar en las papelerías o librerías, lo mismo. Son ejemplos de ese tipo de situación. Entonces, para pronosticar con estos modelos, lo que debemos hacer es entonces obtener unos factores estacionales para el lazo de tiempo. Acá está toda la carreta, eso está montado en la plataforma. Entonces vamos a mirarlo en el ejemplo, cómo es para que me lo entiendan, porque ahí con la carreta nos podemos morir locos. Entonces nos muestran un ejemplo acá, nos dicen que una empresa de bebidas refrescantes tiene las estadísticas de las ventas de los refrescos durante los 2 años anteriores y están identificados o desglosados por meses y los cuales los tenemos acá. Entonces, acá aparecen las ventas por cajas, dice arriba. Entonces, las ventas del año 2003, del mes de enero, y las ventas del año 2004, del mes de enero, y así para todas, hasta diciembre. Y tiene el total de ventas del año 2003 y el total de ventas del año 2004. Entonces, es la información anterior que tenemos. Entonces, nos dicen que basados en el hecho de que la empresa tendrá varios programas de publicidad y promocionales durante el próximo año, o sea, 2005, se espera que el volumen de ventas sea superior al del 2004 en un 10%. Quiere decir que vamos a incrementar las ventas para el año 2005 en un 10% con respecto a las del 2004. Recuerden que las del 2004 cerraron en 56.300 cajas de gaseosa, por decir algo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto debe esperarse por cada periodo de tiempo? ¿Cuál va a ser el pronóstico para cada mes en el año 2005? Esa va a ser la pregunta acá. ¿Cuál va a ser el comportamiento de las ventas o el pronóstico que se va a hacer para cada mes en el año 2005? Con la información que disponemos pues acá anterior. Entonces, lo primero que hacemos pues es el calcular el total de las ventas del próximo año. O sea, queremos un 10% más que el del 2004, pues simplemente sacamos el 10% más del año 2004, que fue 56.300. Para sacar el 10% más, simplemente multiplico por 1.1 y se acabó el problema. Y decimos, o tenemos una proyección, un pronóstico total del 2005 de 61.930 cajas de gaseosa por refresco. Esas van a ser las ventas. Pero yo necesito, o el problema me pide, o el ejercicio consiste en determinar cuáles van a ser los pronósticos mes a mes para las ventas, para poder ir mirando y comparando a ver si se están cumpliendo las metas o no para esto que se quiere. Entonces, para eso utilizamos una fórmula matemática que está representada aquí en esta expresión. Vamos a sacar el factor estacional, significa esto, y representa la sumatoria de las ventas de los 2 años anteriores, en este caso, del periodo de tiempo, más el total de las ventas de ambos periodos, dividiendo pues ahí. Entonces miremoslo acá en la fórmula, que es bastante sencillo, ahí con todos los símbolos de sumatoria y todo eso, de pronto se nos va a ver muy raro. Entonces, por ejemplo, para el primer periodo de tiempo, o sea, para enero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente sumar las ventas de enero del año 2003 con las ventas de enero del año 2004. Eso es lo que representa B11 y B12. Las ventas de enero del primer año más las ventas de enero del segundo año, en este caso 2003-2004. Entonces, si vamos a la tablita, vamos a ver que en enero se vendieron 2.800 en el 2003 y en enero del 2004 se vendieron 3.000. Entonces, miremoslas acá. En enero del 2003 se vendieron 2.800 y en enero del 2004 se vendieron 3.000, que es lo que tenemos acá. Entonces, arriba sumamos esos dos. Y abajo simplemente sumamos los totales del año.
Este es el total del año 2003 y este es el total del año 2004. Entonces hacemos la sumatoria de los dos totales. Y listo, entonces los totales de enero me dieron 5.800 y los totales de venta de todos los 2 años fueron de 110.900. Al hacer la división nos produce el factor estacionario del mes de enero, que es 0,0523. Repito el mismo procedimiento para los 12 meses. Entonces, aquí ya tendría que sumar las ventas de febrero de 2003 con las ventas de febrero de 2004. Y abajo siguen siendo los mismos totales, o sea que siempre abajo vamos a dividir en 310.900. Para marzo, entonces sumaría las ventas de marzo del 2003 más las ventas de marzo del 2004 y lo divido entre el total de las ventas de los 2 años. Y así mes por mes voy sacando o calculando los factores de conversión o los Profe, factores una pregunta. estacionarios. Dígame, Anderson. Ese valor VA1 y Sí, VA2 significa las ventas totales del año pasado y el antepasado, o exactamente, sí. Estas serían las ventas totales del año 2003 y estas serían las ventas totales del año 2004. O sea, del pasado y del antepasado, porque tengo dos. Si tuviera el registro de 3 años, entonces aquí sumaría los totales de los 3 años y las ventas de enero de los 3 años acá arriba. o sea que entre más años se tenga, más se suman. Ah, sí, claro. Si tengo 5 años, entonces aquí sumaría las 5 ventas de enero de los 5 años más los 5 totales de esos 5 años. Entonces, dependiendo de la cantidad de datos que dispongamos. Entonces, en este caso, estamos trabajando solo con 2 años. Pero si tengo la información de 10 años, entonces tendría que sumar las ventas de enero de esos 10 años y dividirlo entre el total de las ventas totales, después el total de las ventas de los 10 años.